Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque vamos a desentrañar un misterio fascinante, algo que tal vez los ha estado rondando sin que lo sepan. Hoy nos sumergimos en la sorprendente verdad de Can sobre Greta Ferro. Sí, sé que el título suena un poco enigmático, ¿verdad? ¿Quién es Greta Ferro? ¿Y qué tiene que ver Can con ella? Pues prepárense porque lo que vamos a descubrir es mucho más de lo que imaginan, y tiene implicaciones que van mucho más allá de lo que podríamos pensar a simple vista. Antes de que nos adentremos en las profundidades de este tema, si aún no lo han hecho, les hago una invitación muy especial: denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras exploraciones, porque créanme, tenemos un montón de historias increíbles preparadas para ustedes. Ahora sí, abróchense los cinturones, porque comenzamos esta intrigante travesía. El mundo del arte, de la historia, de las leyendas, a menudo está plagado de nombres que resuenan con fuerza, pero cuyas historias completas a veces se pierden en el tiempo o se tergiversan. Y hoy vamos a enfocarnos en una figura que ha generado un debate considerable, una figura que se entrelaza con la narrativa de un artista mundialmente famoso, Can. Cuando pensamos en Can, nuestra mente vuela a su música hipnótica, a sus viajes psicodélicos, a esa influencia innegable que dejó en la historia del rock y la música electrónica. Pero ¿qué pasaría si les dijera que hay una faceta menos conocida, una conexión que podría redefinir nuestra comprensión de su arte y de su vida? Ahí es donde entra Greta Ferro. Greta Ferro. ¿Suena familiar? Para muchos, quizás no tanto. Y esa es precisamente la magia y el misterio que rodea su figura. No es una estrella de rock, no es una figura pública en el sentido tradicional. Greta Ferro es, o al menos se presume que fue, una musa, una influencia silenciosa, una conexión que algunos historiadores y críticos musicales creen que fue fundamental para la evolución de Can y, en particular, para el sonido único que definieron. La sorprendente verdad a la que nos referimos en el título no se trata de un escándalo o una revelación sensacionalista en el sentido común, sino de una reinterpretación de la influencia, de cómo las personas en la periferia de la fama pueden ser tan vitales como las figuras centrales. Historiadores del arte, críticos musicales, e incluso algunos de los propios miembros de Can, en entrevistas dispersas y a menudo crípticas, han aludido a la presencia de Greta Ferro en el círculo íntimo de la banda durante sus años formativos, especialmente en la era de formación del grupo y sus primeros experimentos sonoros. Se la describe en términos generales como una artista visual, una persona con una sensibilidad estética muy aguda, y con una profunda conexión intelectual y emocional con los miembros de la banda. Algunos sugieren que su perspectiva única, su forma de ver el mundo, se filtró en la estética visual de la banda, en la portada de sus álbumes, en su enfoque artístico general. Pero la influencia, según estas mismas fuentes, va mucho más allá de lo meramente estético. Se especula que Greta Ferro pudo haber tenido un papel crucial en la conceptualización de algunas de las piezas musicales más emblemáticas de Can. Imaginen a los músicos inmersos en sus experimentos, creando paisajes sonoros innovadores. ¿Qué pasaría si las ideas de Greta, sus descripciones, sus metáforas visuales, se tradujeran directamente en la música? No estamos hablando de que ella tocara un instrumento o escribiera letras, sino de una influencia más etérea, más conceptual. Una influencia que moldeó la dirección, que proporcionó un marco de referencia, que inspiró a los artistas a explorar territorios sonoros que de otra manera no habrían considerado. Ahora, es importante ser cautelosos. La historia de Greta Ferro está rodeada de un velo de misterio. No hay un gran número de registros documentales definitivos sobre su vida. Gran parte de lo que sabemos proviene de testimonios indirectos, de memorias de otros, de interpretaciones de obras de arte y, por supuesto, de la música misma. Y ahí es donde reside la sorprendente verdad, en la capacidad de una persona, aparentemente fuera del foco principal, de dejar una marca tan profunda. Podemos pensar en ella como una catalizadora. Can, en sus inicios, era un grupo de músicos brillantes con una visión revolucionaria. Pero la visión a veces necesita un espejo, necesita una perspectiva externa que la ilumine, que la desafíe, que la impulse hacia adelante. Y es plausible e incluso probable que Greta Ferro haya sido ese espejo para Can. Su supuesto conocimiento del arte vanguardista, su comprensión de la psicodelia, su posible interés en filosofías orientales o en movimientos artísticos menos convencionales, todo esto podría haber resonado con la búsqueda de Can de sonidos y experiencias nuevas.
Algunos críticos han llegado a analizar las portadas de los álbumes de Can, buscando posibles influencias de Greta Ferro. Si examinamos obras como la portada de Tago Mago o Eje Bami Así, vemos un estilo visual muy particular, a menudo abstracto, a veces perturbador, que se alinea con la vanguardia artística de la época. ¿Podrían estas imágenes ser, en parte, un reflejo de la mente de Greta? ¿Un diálogo visual entre ella y la banda? La posibilidad es fascinante y abre una nueva capa de interpretación a la discografía de Can. Además, la influencia de Greta Ferro podría explicar la atmósfera onírica y a veces hipnótica que impregna la música de Can. Si bien la experimentación sonora es obvia, la cohesión temática y emocional de sus álbumes sugiere una guía, una visión unificadora. ¿Podría Greta Ferro haber sido esa guía conceptual, esa que ayudaba a dar forma a la experiencia auditiva completa? Piensen en la era dorada de la música, en la década de los 70. Era un momento de experimentación desenfrenada, de artistas que buscaban romper todas las barreras. Y en ese contexto, la figura de Greta Ferro emerge como un recordatorio de que la creatividad no surge en el vacío. A menudo las ideas más innovadoras nacen de la interacción, de la colaboración, de la influencia mutua, incluso cuando esas influencias no son explícitamente reconocidas. La sorprendente verdad es, en última instancia, sobre la red invisible de influencias que dan forma a la cultura y al arte. Greta Ferro, si estas teorías son correctas, representa a todas esas personas que, sin estar bajo los reflectores, han jugado un papel crucial en la obra de artistas gigantes. Es un homenaje a la musa no tradicional, a la compañera intelectual que inspira a través de su propia visión y comprensión del mundo. Y aquí es donde entra nuestra propia reflexión como espectadores. ¿Cuántas veces subestimamos el poder de las personas que nos rodean, de aquellos que, aunque no sean los protagonistas, enriquecen nuestras vidas y nuestro trabajo? La historia de Greta Ferro, o la hipótesis de su influencia, nos invita a mirar más allá de la superficie, a buscar las conexiones sutiles, a apreciar la complejidad de la creación artística. Para quienes son fans de Can, esta perspectiva puede ser un regalo. De repente la música adquiere nuevas dimensiones, se revela un nivel de profundidad adicional. Cada nota, cada pausa, cada sonido extraño podría tener una resonancia más allá de lo puramente musical, tocando fibras conceptuales y visuales sugeridas por alguien como Greta Ferro. Y para aquellos que quizás no conocen a Can, o que solo tienen una idea superficial, esta historia puede ser una invitación a explorar su música, a adentrarse en ese universo sonoro único que ahora podría tener el matiz de una influencia visual y conceptual hasta ahora poco reconocida. En resumen, la sorprendente verdad de Can sobre Greta Ferro no es un hecho concreto y documentado al milímetro, sino una fascinante teoría que postula que una figura enigmática, Greta Ferro, pudo haber sido una influencia artística y conceptual fundamental en la evolución de la legendaria banda Can. Se cree que su perspectiva única y su aguda sensibilidad estética contribuyeron no solo a la imagen visual de la banda, sino también a la conceptualización de su innovadora música. Su figura, envuelta en el misterio, nos recuerda la importancia de las influencias sutiles y las colaboraciones menos visibles en el mundo del arte. Espero de verdad que hayan disfrutado de este viaje a través de la historia y las posibles conexiones que hemos explorado hoy. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan. ¿Habían escuchado hablar de Greta Ferro antes? ¿Qué opinan sobre la idea de su influencia en Can? Déjenme sus comentarios, sus ideas, sus preguntas, justo aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, si les ha hecho pensar, si simplemente lo han disfrutado, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus conocidos, con todos aquellos que puedan estar interesados en la música, en el arte, en las historias detrás de las leyendas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de que sigamos trayendo contenido fascinante para todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta entonces, sigan explorando el mundo con curiosidad.